Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día. Hoy con el libro del Apocalipsis, capítulo 4, del 1 al 11. Yo, Juan, tuve la siguiente visión. Había una puerta abierta en el cielo. Y la voz que había escuchado antes hablándome como una trompeta me dijo: sube aquí y te mostraré las cosas que deben suceder enseguida. En ese mismo momento fui arrebatado por el Espíritu y vi en el cielo un trono en el cual alguien estaba sentado. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de ágata. Rodeando el trono vi un arco iris que tenía el aspecto de la esmeralda. Y alrededor de él había otros 24 tronos donde estaban sentados 24 ancianos con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante de él ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Frente al trono se extendía como un mar transparente semejante al cristal. Y así continúa la descripción que está haciendo San Juan. Vai señal de pedazo, yo que ¿verdad? Que la gracia y la presencia de Dios está allí siempre esperándonos. Con esta manera simbólica nos está diciendo que Dios es el dueño de nuestra vida, que la comunidad cristiana también camina justamente dentro de un mundo que lo va a ir atacando, pero ni que billete. Aquí está en esta visión la gracia de un Dios que nos regala la eternidad. Aveñan de ella yujutajina entonces, peñan de yara yepa hoy cuan añade y añade como elemento positivo. Eso es justamente para que no nos desanimemos, porque de por sí el libro del Apocalipsis es el libro de la esperanza. Está perecó la tribulación, está perecope y bahía, está en la oyapoala y bahía lleva. A esta aveí pende acá PTC a ustedes porque son seguidores míos de Jesucristo. Pero a nivel que peñe bombareteque, dale fuerza, ánimo, porque aquí están los ancianos que nos esperan, aquí está el Dios que nos espera y aquí está entonces la gloria y el triunfo de Dios que está esperándonos a cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.